Ok, estamos grabando. Bueno, como les decía recién, fuera de la grabación, eh, el propósito de la clase de hoy es que participemos, que opinemos. Yo voy a hacerle preguntas a ustedes. Preguntas simples, ¿no? Eh, Relacionadas con este tema de hoy, que es Introducción a la Química Orgánica. Y voy a dejar sentadas las bases de pensar el concepto de química orgánica y voy a cerrar la clase con este, el valor, la importancia de los grupos funcionales y si el diálogo este que vamos a compartir eh, da para comentarles cómo vamos a seguir estudiando estos temas. Entonces, lo que hoy vamos a ver es eje temático 2 del programa, química orgánica. ¿Recuerda? Entonces, va la primera pregunta. ¿Alguno la mayoría de ustedes ya tuvo química orgánica? Entonces, ahora ustedes pueden definir cuál es la diferencia entre química inorgánica y química orgánica. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que caracteriza la química orgánica? ¿Cómo la definirían? Estoy tratando de buscar el libro. Leo los comentarios, a ver. Alguien que se anime a comentar. A ver si encuentro el libro, así lo tenemos. Comentarios, comentarios. ¿Qué es química orgánica? O mejor dicho, ¿cómo definirían la química orgánica? Capítulo, capítulo 13, eso vamos a trabajar hoy. No, capítulo 12, Introducción a la química orgánica del libro. Bueno, entonces, dejaron la computadora ahí grabando y se fueron a tomar unos mates. Estudio el carbón. Y estudio los compuestos. A ver, estudio del carbono. No, no me alcanza. A ver, todo lo que digan está bien. Todo lo que digan lo voy por supuesto que lo voy a validar como conceptos o comentarios que quizás en el secundario tuvieron la oportunidad de compartir con los profesores, ¿no? Pero, a ver, dale, sería el estudio del carbono. Y fíjense que fácil es que queda corta la definición. Cuando en química inorgánica estudiamos los compuestos del carbono como el bicarbonato, el ácido carbónico, el carbonato de calcio, o sea, no estamos estudiando el carbono. Buena pregunta, ¿no? Después, a ver, Camila, la química que estudia los compuestos, ¿qué? A ver, vamos, anímense a participar, así como participamos en la clase del otro día. Quiero que les quede bien claro el concepto, el fundamento de química orgánica. Porque bueno, se nos va a volver una herramienta de interés para la clase que siguen, que vamos a trabajar ya macromoléculas. De eso nos vamos a ocupar. Fíjate, Facundo, que cuando uno, tengan cuidado para siempre en los parciales, en las evaluaciones. Cuando te formulan una pregunta, no puedes contestar con la misma palabra. ¿Viste? Cuando uno dice, estamos hablando, ¿qué es la química orgánica? No puedes decir, el estudio de los compuestos orgánicos. Porque entonces yo te pregunto y defina compuestos orgánicos. La tabla periódica de química inorgánica es la misma que se usa en la química orgánica. ¿Comentarios? ¿Sí o no? Vamos, pilas. La respuesta es cortita, ¿sí o no? Obvio que de nuevo va a volver otra vez mi pregunta, ¿no? Dependiendo de la respuesta. Y lo más probable es que la pregunta entonces, ¿qué es la química orgánica? Vamos,
pretendo compartir con ustedes un pequeño diálogo, así no sé si es un monólogo. Entonces, reacciones, compuestos. Bueno, a ver, pero Julieta, vuelvo otra vez. En química inorgánica, ¿acaso no estudiábamos, por ejemplo, sales que se forman con el carbono, como el calcio, o bueno, las combinaciones que quieras, ¿no? Eh, bueno, pero entonces, aquello que estábamos estudiando era química inorgánica. ¿Y qué es entonces la química orgánica? ¿Qué te dijeron alguna vez en el secundario? A ver si lo recuerdan. Es la química que estudia los compuestos que tengan carbono. Viste que es muy común decir o pensar en eso, ¿no? También es muy común decir que es la química que estudia los compuestos de los seres vivos, ¿o no? ¿Han escuchado eso alguna vez? No me lo contestaron de la tabla periódica. Que si la tabla periódica que usamos en química inorgánica es la misma que la que tendríamos que usar en química orgánica. Bueno, si decías la misma eh, que la química orgánica, entonces, ¿qué caracteriza la química orgánica? El hierro de los metales en la química inorgánica, ¿sí? El hierro metálico, el clavo de la construcción. Es el mismo hierro cuando hablamos en las moléculas biológicas, como la hemoglobina, por ejemplo. No es el mismo hierro, pero no sé, el símbolo para mí es exactamente igual. ¿Se acuerdan que creo, si no es así, me lo, me lo comentan? Cuando yo hablaba de elementos de la vida y todo eso, creo que hablé de los eh, alimentos enriquecidos con hierro. Creo que hablé de leche enriquecida con hierro. Mm, sí, y ahí definí una palabra que se llama biodisponibilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que un hierro metálico eh, es el mismo la tabla periódica, nada más que en los alimentos se encuentra biodisponible? Los elementos de la tabla periódica son los mismos que estamos hablando ahora o vamos a hablar a lo largo de lo que queda del cursillo de química orgánica, ¿sí? Así que este, el hierro es el mismo, nada más que está disponible de otra manera. Está asociado a proteínas y por eso eh, es digestible, forma parte de macromoléculas. Y lo vamos a trabajar en el capítulo de proteínas, en lo que nos va quedando de este cursillo. Así que sobre eso vamos a volver. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la química orgánica? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué para nosotros va a ocupar un espacio importante entender el concepto sobre el cual se sustenta la química orgánica, a diferencia de la química inorgánica? Y vuelvo sobre el concepto que dicen en, en- en los colegios, en las escuelas, que es la química que estudia los compuestos de los seres vivos. Si, si es así, yo siempre tengo una pregunta también, ¿no? Si es la química que estudia los compuestos de los seres vivos, entonces la química orgánica deja de ser cuando ese ser vivo murió. Por ejemplo, un árbol verde que está creciendo, cuando hablamos de la química de ese árbol, sus composiciones, sus moléculas, etcétera, etcétera, bueno, estamos hablando de compuestos orgánicos. Pero ¿y cuando el árbol es leña? ¿Qué pasa? Aplica siempre la definición también de decir química orgánica es la química que estudia los compuestos de los seres vivos. ¿Aplica o no aplica? Porque saben que voy a sacar otra pregunta de la galera, ¿no? Todas estas todo esto que yo les estoy haciendo a ustedes em, son preguntas que forman parte el pool o las matrices de preguntas que tenemos para los parciales, ¿no?
las naftas, los combustibles, eh, los derivados de los fósiles, ¿es química orgánica o inorgánica? Los combustibles sintéticos, ¿es química orgánica o inorgánica? Los plásticos, el teflón, ¿es química orgánica o inorgánica? Comentarios, orgánica. Bueno, vale, sí. Sí, sí, son compuestos orgánicos. Por ejemplo, los combustibles de los autos son compuestos orgánicos, sí. No lo dudemos a eso. Pero bueno, no sé, nosotros no vivimos con la nafta, ¿no? Entonces, eh, al punto en donde quiero llegar es que tampoco es suficiente decir que es eh, la parte de las ciencias químicas que estudia los compuestos de los seres vivos. Los combustibles no son seres vivos, ¿no? Los plásticos, los sintéticos, todas estas cosas sintéticas eh, tampoco son de los seres vivos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, bueno, sí, sí, justamente estoy precisamente dando ejemplos de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo eh, enfoco mi pensamiento para, para definir a la química orgánica? Entonces, ¿qué sería lo que a la química orgánica la caracteriza? Pues cuando dicen es la química del carbono o estudia los compuestos del carbono, bueno, yo recién les pregunté, claro, y cuando estudiamos los compuestos del carbono en el contexto de la química inorgánica, es lo mismo entonces. Es lo que lo hace diferente. Y esa diferencia tiene mucho valor en la biología. Por eso trato de remarcar esto. Comentarios, vamos, vamos. Se, se hagan un mate, escriben. ¿Qué les pasó hoy? Se les rompió el teclado. Ujú. Bueno, si no tienen ganas de escribir, bueno, yo les cuento. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué caracteriza a la química orgánica? Dale, dale, ¿qué caracteriza a la química orgánica? ¿Por qué se vuelve tan importante en biología? ¿Por qué es diferente que la química inorgánica? Hoy no tienes ganas de escribir. Bueno, bárbaro. Entonces yo les cuento así, como una ametralladora. Y si ustedes quieren, me preguntan, ¿les parece? Hoy los chicos están grabando nada más. Bueno, vamos. Entonces, no, no, mira, a ver, les voy a contar. Les voy a contar un poquito cuál es la clave de esto de la química orgánica. Y todas estas preguntas que les he ido haciendo, como les digo, configuran algunas preguntas del parcial, ¿sí? Así que tenganlo presente. Y acá también vuelvo a hacer preguntas en la presentación, que ahora se las voy a compartir. Vamos a tomar qué es el concepto del enfoque de la química orgánica. El concepto de la química orgánica, como yo creo que les comenté recién, no, no borra las apreciaciones de lo que los docentes a lo largo del secundario les fueron comentando. Es verdad, aplica a los compuestos de los seres vivos, la química inorgánica también, por supuesto. Eh, ¿Qué más? Estudia los compuestos del carbono. Bueno, sí, en la química inorgánica también. Eh, ¿Qué más? Por ahí alguien comentó, bueno, compuestos sintéticos
Y compuestos naturales, sí. La química inorgánica también. Eh, pero, ¿qué es lo particular? Lo particular, la esencia de entender el concepto de la química orgánica cuando en los libros así te mencionan, en los libros secundarios fundamentalmente te dicen todas estas formas de mirar las definiciones que ustedes dieron y que yo estoy repasando, tiene que ver con una cosa muy particular, mira, que es la característica de la química orgánica. Esta definición que está acá la encuentran en cualquier libro, ¿sí? Que lo que ustedes comentaron, ¿no? El estudio de los compuestos de carbono, sus estructuras, propiedades y relaciones. Sí, pero no dice nada, ¿lo ven? Eh, la química inorgánica también estudia compuestos de carbono, su estructura, cómo cristaliza, este, las propiedades, gas, producen burbujas, bueno, todo, tal cual. Es una enunciación muy general. Fíjense, otra pregunta que también les hice, ¿no? ¿Las sustancias orgánicas son diferentes de las inorgánicas? Y yo les voy a decir que sí. Y la pregunta es, ¿en qué? ¿No? Entonces, cada vez que nos vamos haciendo una pregunta y nos vamos repreguntando y encontramos definiciones, fíjate, esta otra es otra que es muy común, y yo lo he rescatado a lo largo de las clases, de los comentarios de ustedes, de todos los alumnos que van haciendo, que los compuestos orgánicos tienen menor densidad, menor punto de fusión, menor punto de evolución. Saben que está describiendo propiedades y características, pero no está definiendo. Entonces, cuidado con los distractores en el parcial. Y ahora vamos a entrar al fundamento, a la esencia de por qué la química orgánica es tan particular y por qué está identificada así. Eh, Ustedes habrán, eh, ahora cuando ven esta diapositiva, eh, quizás recuerden lo que trabajamos en química inorgánica, ¿no? Está la configuración electrónica del átomo de carbono y qué podemos inferir ahí. A ver, eh, miren, acá abajo está la formulación de Lewis, la representación de puntos, ¿sí? Que se representan los puntos, ¿se acuerdan de esto, no? Se representan los puntos, los electrones del último nivel, ¿de acuerdo? Y el último nivel es el 2s, 2 más los otros dos electrones del 2p. Esta configuración que nosotros hemos trabajado nos daba mucha información. Nos permitía decir que está en la tabla periódica y nos permitía ubicarlo. Y mirando la configuración electrónica, ya sin mirar la tabla, ¿qué información sacan de ahí? ¿A qué periodo y a qué grupo pertenecen? De compuestos. ¿Se acuerdan? ¿El periodo qué era? El periodo era el nivel energético. Periodo 2, grupo, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? El grupo era la sumatoria de los electrones del último nivel. Grupo 4. ¿Sí? Entonces la mayor valencia era el 4. Estos estaban en los grupos de qué serie? ¿De la serie A o de la serie B? Estaban en el grupo de la serie A, ¿por qué? Porque estaban llenando, en este caso particular, sigue llenando electrones en el subnivel P, ¿de acuerdo? Estamos repasando lo anterior, recuerden que el parcial de ingreso es un parcial integrador, ¿no? Esos son todos los contenidos, así que nunca viene mal. Pero acaba la esencia de la definición de la química orgánica, mire, y de la química orgánica. Cuando nosotros trabajábamos en configuración electrónica en el Wolf, y veíamos los subniveles de los orbitales. Permítanme volver al Wolf, así lo vemos juntos. Me interesa la imagen mental, que acá está la diferencia. Cuando nosotros hablábamos de los orbitales, la forma que tenían en el espacio. Denme un segundo. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué capítulo es? Creo que es el 3, ¿no? El que hablaba de configuración electrónica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya hablamos de los niveles energéticos. Acá lo encontré, mire. Le voy a cambiar de compartir la pantalla. Mira. Dame un segundo. Mm,
quiero que veamos que esta imagen, analicemos esta imagen, chicos. ¿Se acuerdan que dijimos que los distintos caminos por donde andaban los electrones, que eran los orbitales, ¿cierto? Que era una probabilidad matemática, estadística y matemática. Nosotros decíamos que cuando hablábamos del subnivel S, el S, decíamos que ese orbital era esférico, como está acá, ¿no? Esférico. Era la zona por donde andaban los electrones. Y cuando hablábamos del subnivel P, que decíamos que tenía tres caminos probables, en el que habían hasta 6 electrones, tenían la particularidad de que esos caminos se organizaban de esta manera, ¿no? Así, como estas nubes que estaban acá dibujadas. En el sentido del eje de las X, en el sentido del eje de la Z y en el sentido del eje Y. O sea que el átomo tenía, de manera integrada, tenía estos caminos probables, estos orbitales, una esfera acá, que es el 2s, y más adentro otra esfera que es el 1s, ¿de acuerdo? Esa era la organización de los electrones en el átomo de carbono en la química inorgánica. Todo lo que estuvimos trabajando para el primer parcial. ¿Me siguen, chicos, no? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo retomo esto? Eh, y le doy valor visual, porque necesito que ustedes tengan precisamente cómo va a cambiar esta organización de los electrones en la química orgánica. Porque ahora cambio, déjenme que cambie la presentación. Entonces, esta que les estoy compartiendo a ustedes ya les genera la imagen mental de cómo se organizaban los electrones eh, en sus orbitales, ¿de acuerdo? Entonces, los, los orbitales de su nivel P, bueno, tenían esta forma en el eje de las X, de la Y y de la Z. Y el S es el esférico. ¿Qué es lo que le sucede al átomo de carbono? Por eso te dicen en los colegios, en las escuelas, te dicen qué es la química del carbono, porque el que sufre un cambio sustancial en la forma de su configuración electrónica es el átomo de carbono. ¿Qué es lo que le sucede al átomo de carbono? En la química orgánica, eh, este diseño que yo recién les mostré, los electrones dejan de circular por estas órbitas y los orbitales P y el orbital S se mezclan de manera tal que forman nuevos orbitales que son el resultado de esta mezcla de del S con los P y constituyen los híbridos sp3. Es decir, que los caminos de los electrones de valencia del átomo de carbono en la química orgánica circulan por orbitales híbridos sp3. Esa es la particularidad central de la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. Entonces, fíjense lo que acá yo les coloqué. La hibridación sp3 se define como la unión de los orbitales S con los tres orbitales del P, del subnivel P, ¿cierto? Px, Pi, Pz, lo que recién les mostré, para formar cuatro orbitales, porque los electrones del último nivel siguen siendo cuatro, denominados híbridos sp3, cada uno de ellos, que contienen cada uno de esos orbitales un electrón. Esta nueva configuración es la que se llama átomo de carbono híbrido. Y esta es la característica particular de la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando se forman estos orbitales nuevos, ellos se ubican imaginariamente de una forma tal que están dirigidos, estos orbitales, estos caminos, están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? Un tetraedro es una pirámide, pero
no es como las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto no son tetraedros, ¿sí? El tetraedro es una pirámide en donde absolutamente todas las caras son triangulares. Esto que está acá. El átomo de carbono, imaginariamente, está en el centro de una pirámide imaginaria de caras triangulares. ¿Ves? Mira que tienes una cara, ahí tienes otra, allí abajo tienes otra, ¿de acuerdo? Entonces, los orbitales sp3, que se constituyen cuatro, van a estar dirigidos hacia los vértices de esta pirámide imaginaria. Acá habría uno, acá habría otra nube por donde circulan los electrones, acá habría otra y aquí habría otra. Es decir, los electrones de valencia siguen siendo cuatro. Lo que pasa es que ahora andan en caminos que tienen una geometría diferente. Entonces, por tener esta forma, por organizarse de esta manera, todos los ángulos entre los orbitales híbridos es exactamente igual, 109,5 grados. Entonces, ¿qué representa esto? Esto representa que el átomo de carbono tiene una forma estricta en el espacio, tiene una forma particular de cómo se distribuyen sus valencias en el espacio. Entonces ustedes van a ver que en los libros hacen mucho eh, esfuerzo, digámoslo de alguna manera, para, para mostrarte que ellos están describiendo una molécula o un compuesto que tiene una distribución en el espacio y que no queda en el plano del papel. Entonces, esta organización, que yo digo que es como una patita de pollo, ¿no? Un palito para arriba y los otros tres palitos. Esta forma hace que al menos uno o dos enlaces se encuentren en el plano del papel. Y siempre vas a tener un enlace que queda hacia atrás, una valencia, un enlace que va a quedar hacia atrás del plano y otra que va a quedar hacia adelante del plano. Entonces, ustedes van a ver que en los libros de química, cuando hablan sobre los capítulos de química orgánica, algunas de estas líneas de la valencia las dibujan entrecortadas, así como líneas de segmentos o líneas de puntos, y eso quiere decir que vos tenés que interpretar que ese enlace va hacia atrás del plano del papel, hacia atrás del papel. Otras lo dibujan como una línea simple que pretende representar que ese enlace se encuentra sobre el plano del papel, ¿sí? Y hacen un esfuerzo de dibujar en negritas o en formato de cuña, ¿sí? Una cuña, como no me sale, como si fuera un triángulo, ¿sí? En negritas, que trata de representar que ese enlace está hacia adelante del plano del papel o de la pizarra o de la diapositiva. Entonces, esa organización y esa distribución de los enlaces del átomo de carbono por la hibridación justifica y le da marco al hecho de que los químicos te dicen que los compuestos de la química orgánica tienen formas complejas en el espacio. Claro, porque cada vez que vos tenés un átomo de carbono y lo unís a otro o a otras moléculas, bueno, estas lo van a hacer en el plano, hacia atrás, hacia el costado, en el plano. Y así las moléculas van a ir tomando forma. Entonces, como los compuestos en la química orgánica tienen una distribución en el espacio, esa distribución es especial y es característica para cada compuesto que estás describiendo. Entonces, esa particularidad me permite, ustedes me van a escuchar a mí que yo uso con mucha frecuencia bueno, una representación de una imagen mental de el modelo de la cerradura y la llave. ¿Por qué digo eso? Porque una, ustedes pueden
tener una cerradura y muchas llaves. Estas llaves se parecen, pero tienen una configuración diferente. ¿Para qué no la veo a la compañera en la sala de espera? No, no tengo a nadie en la sala de espera. Fíjate si se puede conectar de nuevo, mandarle un WhatsApp, porque no he rechazado a nadie. Que salga y vuelva a conectarse, porque no veo a nadie en la sala de espera. Este, entonces, una llave puede recibir varias, eh, la cerradura, varias llaves, ¿no? Vos la metés y encaja. Bárbaro, sí, entra. Pero ¿qué pasa? De todas las que vos tratás de girar, solamente una logra el objetivo. ¿Cuál? La que tiene la configuración correcta. Se pueden parecer, a simple vista vos las confundís, o decir, ¿cómo puede ser? A ver, no sé si les ha pasado que ahora en esto de los autos nuevos, ¿viste? Esas llaves que salen así, qué sé yo, eh, que son muy particulares. Te dan la llave parking, te dan la llave, no sé cómo se llama, tiene distintos nombres, ¿no? Una que la vas a usar en el estacionamiento, y vos mirás la ves y parece que es exactamente igual. Pero, por ejemplo, una llave de esas solamente enciende el auto, pero no cierra o abre las puertas. O tal vez otra llave enciende el auto, abre y cierra las puertas, pero en la camioneta no abre el portón de atrás. Pero vos decís, pero para, eh, es igual, claro, parece igual. Entonces, este modelo de la cerradura y de la llave es lo que le permite a la biología poder ser tan específica en sus reacciones químicas, poder tener una secuencia perfectamente establecida de reacciones que nosotros estudiaremos como una vía metabólica. Ustedes en biología tal vez hablan de, mm, no sé si han visto cadenas respiratorias, por ejemplo. Eh, han visto cadenas respiratorias, chicos? ¿O no? ¿O ciclo de Krebs? ¿No lo han mencionado en algún momento? Porque les van a decir, bueno, es una serie, bueno, gracias Marco, es una serie de reacciones químicas en donde el electrón pasa del complejo uno 2 y 3 hasta que llega al sector final, que es el oxígeno, bla, 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 bla. Bárbaro. Entonces, ¿cómo esto sucede sin equivocarse? Porque yo pretendo que ustedes ahora hagan un esfuerzo e imaginen que son una molécula y que se encuentran en el citoplasma de una célula. Eso yo sí, no sé, como los documentales de Discovery, ¿viste? O de National Geographic, que va la cámara por el espacio y ve las galaxias, ¿no? Bueno, mucha imaginación, tecnología. Pero bueno, imaginemos eso. Y vos te pones a pensar, a ver, el citoplasma es un cóctel de cosas, organelas, moléculas, agua, proteínas, no sé, tantas cosas que hay. Y vos decís, pero para, ¿y cómo los compuestos químicos se encuentran para ser sustratos o ser los reactivos y generar un producto? ¿Cómo la cadena respiratoria, con la secuencia de los citocromos, reaccionan en el orden que está escrito en el libro y te estudias, ¿viste? Citocromo A, A3, A activo, B, y vas estudiando cómo sucede esto. Bueno, no es mágico, es que precisamente una reacción sucede porque los compuestos se combinan con esto que yo les digo, con un modelo de una cerradura y una llave. De forma tal que si el compuesto que está en este cóctel, el citoplasma, la matriz mitocondrial, donde quieran imaginar de la célula, si no tiene la configuración correcta, se podrán unir, bárbaro, como la llave que entra en el tambor de la, pero la reacción no sucede a prueba. Entonces es tan alta y tan grande la especificidad, nosotros vamos a ir hablando a lo largo de
cuando vayamos trabajando con las macromoléculas, vamos a ir hablando de precisamente estas características. Y yo voy a ir destacando en cada una de las macromoléculas por qué es tan importante la forma en el espacio. Y tiene que ver con esta particularidad del átomo de carbono en la química orgánica. Fíjense que entre tantas, tantas áreas de la ciencia y de la medicina, por ejemplo, la farmacología mm, juega una estrategia muy importante con esto que estoy diciendo. Porque si ustedes se ponen a pensar cómo es posible que un comprimido, una pastilla que se ve y vos pensás en primera instancia que es una molécula inorgánica, tiene tan alta especificidad de producir un efecto. Y si te pones a pensar, ¿y ese efecto cómo lo produce? Y bueno, lo hace porque se liga, participa, inhibe o bloquea o reprime una reacción química. ¿Y cómo lo hace? Y porque encaja de un modo esperado en el compuesto específico de una vía metabólica. Hay algunos compuestos en la química orgánica, no sé si les habrá pasado con este modelo de la cerradura de llave, que hay veces que encajan una llave en la cerradura y se quedó trabada, ¿sí? Ni gira ni sale. Vos decís, ¿qué hago? Bueno, hay algunos compuestos que tienen la particularidad de participar en reacciones y en algún punto provocar el bloqueo irreversible de esa secuencia de reacciones químicas, de esa vía metabólica. Bueno, los que logran ese objetivo son los venenos, ¿no? Entonces, si ustedes han estudiado canal respiratorio en biología, es probable que en alguno de la secuencia de los compuestos de la cadena respiratoria han estudiado los venenos, ¿no? Entonces, estudiaron el cianuro. ¿Por qué el cianuro es mortal y por qué es un veneno? Y bueno, porque el cianuro bloquea reacciones de la cadena respiratoria de manera irreversible. Bueno, hay otras moléculas que bloquean reacciones químicas, pero de manera no irreversible. Es decir, que después de un tiempo promedio se libera la reacción y sucede. Bueno, todas estas estrategias, todos estos juegos, este, toman valor en las estrategias del tratamiento médico, de diagnóstico, que bueno, ya de a poco van a ir aplicándolo en las ciencias médicas en la cursada. Entonces a mí me interesa sobremanera que ustedes tengan en cuenta esto que yo les estoy diciendo, que los átomos de carbono en la química orgánica tienen forma en el espacio. Entonces, también quiero que tengan presente este concepto que yo me permito, no sé, asociar. La llave se parece, pero no gira el tambor. Entonces, en química orgánica, no solamente para definir un compuesto o para definir su participación en una reacción como reactivo, como sustrato, como reactivo para que pase el producto, eh, alcanza con saber la secuencia de los átomos, cómo están unidos, sino que es tremendamente importante en la forma que tiene en el espacio. Entonces, aparecen en química orgánica nuevos conceptos como son, por ejemplo, la isomería. ¿Eh? Ya les voy a decir dónde van a ustedes a revisar, a estudiar la isomería, y ya les voy a ir, al cierre de la clase, vamos a ir viendo junto con el Wolf cómo van a ir abordando los capítulos que siguen luego esta teoría. Entonces, muchas veces por ahí uno dice, bueno, mira, los compuestos de la química orgánica son todos compuestos que tienen átomos de carbono. No necesariamente. Lo que sí aparece al, digamos, al igual que en la química inorgánica, vieron que cuando nosotros trabajamos química inorgánica, definíamos óxidos, hidróxidos, em, definíamos ácidos, bases, y decíamos, bueno, mira, el protón es lo que caracteriza a un ácido, el oxidrilo caracteriza a una base, es decir, son grupos funcionales. ¿Sí? Bárbaro. En química orgánica también sucede lo mismo. En química orgánica existen
determinadas combinaciones de átomos que caracterizan a una familia de compuestos que tienen esa organización. Entonces, esta identidad de átomos organizados de esta manera le otorgan las propiedades, la reactividad, las características. Y esos átomos combinados de esta manera se los conoce como los grupos funcionales de la química orgánica. Ustedes, ustedes se fijan en la tabla del capítulo del libro, esta tabla la saqué del Word para que ustedes estudien. eh, bueno, con la misma sintonía que la presentación. Existe una tabla, que es esta que les estoy mostrando yo, que resume cuáles son los grupos funcionales, estos, estos grupos de átomos que están contenidos en una familia muy grande de compuestos, pero que le dan las propiedades químicas y físicas a toda esa familia, ¿no? Eh, Estos grupos funcionales, que si ustedes me preguntan, profe, pero yo esto lo tendré que estudiar, lo tengo que saber, y yo les voy a decir que sí, los grupos funcionales los tienen que conocer a todos, porque precisamente conocer estos grupos funcionales ya van a ver que nos va a permitir comprender, entender, este, y poder inferir qué espero yo de las macromoléculas en biología. Entonces, existen grupos funcionales tales como estos que primero se los voy a nombrar acá, ¿sí? Alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos. Miren, un montón de grupos funcionales que dentro de la estructura de una molécula define que estas moléculas pertenecen a esa familia específica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo son los grupos funcionales y cuáles son las características? Los alcoholes son aquellos compuestos que tienen, recuerden que R, la letra R en química orgánica, significa un radical. Esta R representa una molécula con una estructura, después la podemos revisar, genérica, pero que está en condiciones de unirse a algo. Entonces eso es un radical. Un radical entonces es una molécula que se va a ligar a otra. Entonces, un radical R, que va a ser una cadena carbonada, ya veremos cómo será, vamos a ir estudiando la complejidad a lo largo del cursillo, pero que tiene la particularidad de contener lo que nosotros hemos visto en química inorgánica como el oxidrilo. El oxidrilo en química orgánica define al grupo funcional alcohol. Y el grupo funcional alcohol ustedes lo conocen, ¿no? Acá te da un ejemplo, el alcohol isopropílico. Ya vamos a ver qué significa iso, ¿sí? Tiene que ver con la organización de la molécula en el espacio, cómo se distribuyen los átomos y todo eso. Que esa es la parte que toma mucho valor en química orgánica, como les vengo diciendo en más de una oportunidad. Entonces, el alcohol isopropílico. ¿Alguna vez alguien usó alcohol isopropílico? ¿Nadie se acuerda de haber leído alcohol isopropílico? Sí. Bueno, dale, bárbaro, me encantó. ¿Y pero para qué lo usas? ¿Para limpiar conectores, por ejemplo? ¿O lo puedes usar para desinfectar, para esterilizar? ¿Viste? No sé si les ha tocado en alguna oportunidad que por ahí compran en la farmacia, que ya viene, ¿viste? Las jeringas, estas jeringas de medicamentos que ya vienen armados, creo que los corticoides vienen así. Viene la jeringa, viene un sobrecito que trae ya el algodón embebido o la telita embebida eh, con alcohol. Bueno, ese alcohol que tienen ahí es isopropílico, ¿de acuerdo? Y Marcos, ¿por qué usas isopropílico? Ya sé que para limpiar los conectores. ¿Puedes limpiar los conectores de una computadora encendida o tiene que estar sí o sí apagada? Qué buena pregunta, ¿no?
claro, tiene una capacidad de evaporarse tremenda, ¿sí? Muy rápida, se evapora muy rápido. Bueno, precisamente esta capacidad de evaporarse, de actuar como desinfectante, el olor, lo que producen en el ser humano, porque alcoholes conocen muchos, ¿no? Conocen, aparte del isopropílico que está nombrado acá, ¿no conocen otro? ¿Cómo se llama el de las bebidas? ¿Alcohol? ¿Cuánto es? De las bebidas. ¿Alcohol? ¿Se acuerdan del de vinificación? Ni idea. ¿Nunca leíste? ¿Viste cuando en la botella uno dice 16% grados de alcohol o 12 grados de alcohol? Etílico. Sí, tal cual, el etílico. Pero fíjate que también existe otro que se llama el metílico, el alcohol metílico, que en realidad cuando vos, miren, cuando uno, mira, exacto, Julieta, a eso iba. Cuando uno dice il o ílico o hilo, está hablando del radical, es decir, el compuesto que es un alcohol que se ha unido a algo. Estás hablando del radical cuando decís metil, etil, propil, ¿sí? Eh, en realidad se llama etanol, metanol, propanol, ol, la terminación en ol es de alcohol, ¿sí? Entonces, el alcohol etílico es el etanol, ¿sí? Cuando vos lo vas a unir a otro compuesto, al radical alcohólico, alcohol, es etil, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo vamos a, todas estas verbalizaciones, todo esto lo vamos a ir leyendo y lo vamos a mostrar viendo el libro a modo de ir cerrando la clase. Apareció también, hay uno que tienen que haber escuchado en algún momento que este, provocó graves daños en un sector de la población, ceguera, alteraciones neurológicas irreversibles, inclusive algunos individuos perdieron la vida también por haber consumido, ¿se acuerdan? Un vino que accidentalmente se adulteró con un alcohol. ¿Se acuerdan qué alcohol era? Fue un caso que fuimos noticia nacional, lamentablemente, en la provincia de San Juan. El metanol, exacto. Entonces, vos fíjate cómo dentro de la misma familia, está bien, tiene la misma característica, pero respecto a la biología producen efectos totalmente diferentes. Entonces, ustedes que el metanol es tremendamente tóxico, provoca ceguera, te provoca la muerte. El metanol es muy tóxico. Ojo, el etanol, el alcohol etílico, también produce daño, ¿sí? Eh, en realidad todo produce daño, pero es muy particular. Todo esto, ya van a ver qué interesante que es comenzar a estudiar la química orgánica y los compuestos que vamos a ver desde una mirada biomédica. Y espero que eso lo puedan descubrir y que se les vuelva un modo amigable de estudiarlo. Porque a lo que le vamos a dar fuerza a lo largo de lo que queda de este cursillo precisamente es esto, ¿no? El rol en la biología, el rol en la medicina, de los compuestos que vayamos trabajando. Entonces, para ver que estoy hablando de un tema eh, sí, a ver, adulteraron la bebida, es cierto. Si lo googleas, todavía están los artículos en internet. Pero fue un accidente. Hicieron estirar o darle más grado alcohólico a un producto, creo que algo así fue, y se equivocaron de tambor, ¿sí? En vez de echar etanol, le colocaron metanol. Bueno, es un tema bastante interesante. Pero fíjense en ustedes, a ver, por ejemplo, ese grupo funcional que está ahí, R-oxidrilo, que es el grupo funcional alcohol, esos compuestos, entre tantas características, como te dijeron, que son volátiles, que sé yo, porque se evaporan muy rápido. Por ejemplo, son solventes orgánicos no polares. Entonces, ¿qué significa esto? Que a diferencia del agua,
no tienen densidades de carga, ¿sí? Por eso es no polar. Y por ser no polar, los lípidos son solubles en ellos. Quizás en algún momento les ha pasado que por ahí tenés un vidrio así que tiene un poco de grasa, ¿viste? Que uno le apoya la mano y está así como que lo limpias y no sale. Entonces viene alguien que tiene más experiencia y le echa un poquito de agua con alcohol y el vidrio queda impecable. ¿Por qué? Porque el alcohol solubiliza los lípidos y los secuestra, los saca de esta superficie del vidrio que estamos usando como ejemplo. Pero para la biología, el alcohol, el etanol, hablemos del alcohol de la vinificación. El alcohol de las bebidas, vamos a ver si es un mito o es una realidad. ¿Han escuchado ustedes que por ahí se encuentran con personas que dicen, bueno, salimos a bailar, no sé, toda la historia, ¿no? Estás socializando y te dicen, no, yo voy a tomar nada más que cerveza porque si cambio de bebida me hace mal, me emborracho, me mareo, me descompongo. Eh, Otros dicen, no, yo no tengo problema, yo puedo cambiar de bebida, cambiamos de bebida. ¿Es verdad que si cambias de bebida cuando estamos tomando alcohol, te emborrachas? ¿Es verdad? ¿Han escuchado lo que yo les estoy diciendo, no? ¿Alguna vez? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cosa emborracha? ¿Cambiar de bebida? ¿Emborracha te pone ebrio? ¿Qué es estar borracho o ponerse ebrio? Bueno, sí, estoy de acuerdo, Julieta, yo lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos estudiando medicina, pensemos, ¿es verdad? Mira, Marcos, está bueno lo que me decís, trabajar mucho el hígado. Y si hacemos una asociación con lo que están cursando, el alcohol es metabolizado por el citocromo P450 que están estudiando en biología, ¿eh? Miren que les digo una cosa, chicos, a ver, cambiar de bebida es un mito. Estoy de acuerdo, va por la graduación alcohólica. Cambiar de bebida es un mito, porque lo que estás cambiando es el aspecto, el color, el sabor de la bebida. Pero lo que caracteriza a esta bebida es que contiene un alcohol que se llama el etanol. O sea, el alcohol es el mismo. Entonces, vos te emborrachás o te intoxicás con el alcohol porque alcanzaste una concentración suficiente y necesaria para que te provoque ese efecto. No tiene nada que ver con que vos cambies de bebida. Si vos tomás toda la noche cerveza, porque tenés el preconcepto de que si cambias de bebida te vas a emborrachar, pues después le vas a echar la culpa a cualquier cosa, pero vas a emborracharte igual, porque el problema es el grado de intoxicación etílica que tiene tu cuerpo por el aumento de la concentración por el consumo. ¿Y por qué se manifiesta o se presenta la persona que está intoxicada con alcohol de esta manera? Y bueno, porque los alcoholes para el ser humano esencialmente son depresores del sistema nervioso central. Si bien el alcohol, el proceso de estar ebrio tiene etapas, por ejemplo, la primera etapa es la euforia, ¿sí? En donde el individuo pierde algunas inhibiciones. Por eso algunos chicos hacen la previa, ¿sí? Para animarse, para no tener vergüenza. Es como que están con onda. No es que están con onda, es que ya se están emborrachando, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás liberando inhibiciones, ya está afectando tu sistema nervioso central, está afectando tus reflejos. Y después seguís tomando y algunos de los que están en el grupo se pone melancólico, se pone
amiguero y te abraza y te dice, ¿desde cuándo nos conocemos? Y vos decís, ¿qué le pasó, loco? Te estabas divirtiendo una locura, ahora estás este, pesando como una mochila. ¿Y saben por qué? Porque comienza el proceso de la depresión del sistema nervioso central. Entonces, de esta euforia y esta depresión, hay veces que algunos individuos tienen eh, algunas manifestaciones de agresión. O sea, la euforia llega a un punto tal que se convierte en agresivos y después de la agresión viene la depresión. Pero todo es un proceso de intoxicación etílica que está afectando el sistema nervioso central y te va a llevar tarde o temprano a que la depresión del sistema nervioso central es tan grande que la persona que toma en exceso, eh, de golpe no lo ves más y está durmiendo en el sillón por ahí en el boliche, ¿no? Así es, loco, ¿cómo te vas a dormir si estamos acá todos divirtiéndonos? Y bueno, no puede evitarlo, ¿saben por qué? Porque su sistema nervioso central está intoxicado con el alcohol y está deprimido. Está tan deprimido que nada, está inconsciente. Y si ustedes juegan estos juegos que están del embudo y que lo agarran al amigo que está más intoxicado y le colocan una manguera y le echan y todas esas cosas que hacen para divertirse, que en realidad yo digo que son rituales de la muerte, si vos a este chico que está deprimido le seguís agregando alcohol, el próximo paso es el coma etílico. Y si toma un poco más, paro cardiorrespiratorio y la muerte. O sea que esto que haces como un chiste que es gracioso con el que está más vulnerable y ya estás jugando con la línea de la vida y la muerte. Pero el consumo crónico de estas sustancias no polares, estos solventes orgánicos, a la larga también provocan daño hepático, provocan alteraciones neurológicas irreversibles. eh, y todo esto gracias a las características y a las propiedades de los grupos funcionales. Entonces es un tema bastante interesante de ver y analizar, eh, de leer. A mí me gusta mucho porque, bueno, es eso, es como demasiado real leer química orgánica. Otros grupos funcionales, fíjense, es una cadena carbonada, R. ¿Ven lo que acá en la presentación, lo que yo les digo, lo que significa el grupo R? El grupo R está representando del enlace del oxígeno acá, del enlace del oxígeno, de ahí lo que hay hacia un costado. El otro R es lo que hay del otro enlace hacia el otro costado, ¿ven? Entonces, estos sustituyentes pueden tener distinta composición, distinta organización, pero la letra R es para representarlo de manera general. Es decir, bueno, mira, lo que caracteriza a esta molécula, al éter, es que el oxígeno está unido a una molécula que tiene carbono de un lado de un enlace y del otro lado del enlace. ¿Está? O sea, es lo que está sustituyendo a la letra R. Entonces, cuando vos encontrás ese grupo funcional, una cadena carbonada compleja, enlace, oxígeno, enlace, cadena carbonada, estás hablando de un éter. Los éteres, eh, el éter etílico, eh, bueno, hay un montón, el éter dietílico. Los éteres generalmente son anestésicos, ¿eh? Entre otras características. También son solventes, volátiles. Eh, Vieron que inclusive se usan mucho de estos solventes orgánicos para diluir las pinturas. Bueno, porque precisamente eh, tienen estas características porque son volátiles, porque son no polares. Es muy interesante de leer y entender. Los éteres, el éter, de anestesia, pero no vayas a pensar que no afectan a la salud. Por supuesto que afectan. Eh, También intoxican el hígado, también. Bueno, si te anestesian, obviamente te está provocando inhibiciones a nivel central, ¿no? Al punto tal en donde perdés la conciencia y no tenés dolor. Pero bueno, hay secuelas, ¿no? Es un tema bastante interesante de analizar. Después tenés también los aldehídos.
Fíjense los aldehídos que son. El, este grupo que está acá, carbono, doble enlace, oxígeno, ustedes van a leer que se denomina el grupo carbonilo. Es decir, cuando hablan de carbonilo, simplemente estás hablando del grupo funcional carbono, doble enlace, oxígeno, carbonilo. Bien. Un aldehído es todo esto, un grupo carbonilo más un hidrógeno y un radical R. Fíjense, los aldehídos se caracterizan por ser grupos funcionales que se encuentran en el extremo de la cadena de algún compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque no queda otra alternativa. Si siempre el átomo de carbono tiene valencia 4, mira, tiene una valencia ocupada con el hidrógeno, tiene doble enlace ocupado con el oxígeno y tiene simple enlace ocupado con el resto de la molécula que continúa. Entonces, el aldehído es un grupo funcional que está constituido por carbonilo e hidrógeno y es primario, se llama. Primario es cuando está en el extremo de la cadena de la molécula, ¿sí? En alguna punta de la cadena, porque solamente tiene un enlace disponible para ligarse. Sin embargo, la acetona es un grupo carbonilo secundario, en donde en vez de estar acá el hidrógeno, bueno, sí o sí está en el medio de alguna cadena. Eh, Carbono, carbonilo, carbono. Secundario es esto, que no, no está en la punta, está en el carbono 2 y hacia adentro en la molécula en cualquier lugar. Entonces, los aldehídos, las cetonas, fíjate que, a ver, las compañeras deben conocer con mucha frecuencia esto, la acetona. La acetona es el quita esmalte, ¿no? O sea que si ustedes piensan ya, ¿qué olor tienen? Ya saben cuál es. La acetona es el quita esmalte. Pero no solamente la acetona como un compuesto que se usa para sacar el esmalte o la pintura, sino que en el diabético no compensado se liberan cuerpos cetónicos, ya vamos a estudiar eso, y estos cuerpos cetónicos pueden ser extremadamente tóxicos. Es más, el paciente se dice que se encuentra en cetoacidosis porque tiene mucha concentración de cuerpos cetónicos porque no procesa de la manera apropiada los hidratos de carbono, que tiene que ver con la patología, la dieta, eh, y lo conductual, alimentario, eh, y estos cuerpos cetónicos modifican la frecuencia respiratoria, provocan daño renal, y los cuerpos cetónicos llevan a la cetoacidosis. Esta cetoacidosis te puede llevar al coma, y si seguimos sin regular esto, a la muerte, ¿no? Vamos a decir, las cetonas. Eh, Ácidos orgánicos, los lípidos, ¿eh? Grupo funcional ácido orgánico. Miren cómo es el grupo funcional ácido orgánico. Si a este ácido orgánico lo hacemos reaccionar con un alcohol, se convierte en un éster. Este concepto lo vamos a trabajar en macromoléculas. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos libres, cuando forman sales, vamos a ver qué significa que están esterificados. Los ácidos grasos son jabones. El jabón, por ejemplo, son ácidos grasos, ¿sí? Que se unen a moléculas orgánicas como son las de la suciedad y forman sales, y estas sales arrastran y limpian de esa manera. ¿Y cómo lo hacen? Esterificándose. Entonces, toda esta serie de compuestos van a ir encontrando otros que este, son ejemplos que uno va leyendo y encuentra en la vida cotidiana. Después tenés las aminas, y acá está uno de los tantos ejemplos de que no necesariamente en la química orgánica, cuando pensamos en un grupo funcional, estamos hablando nada más que de átomo de carbono, sino que acá, por ejemplo, el grupo funcional está caracterizado por el nitrógeno, ¿sí? Por una amina. Y fíjense, R, nitrógeno y dos hidrógenos, amina primaria. Dos R, nitrógeno e hidrógeno, amina secundaria. Es decir, el nitrógeno, que tiene valencia 3, cuando está unido a una sola cadena carbonada, es una amina primaria. Cuando está el nitrógeno unido a dos cadenas carbonadas, secundaria. Cuando está unido a tres, terciaria. Y si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿y todos estos compuestos dónde los voy a ver? Ya los están trabajando, nada más que
no están teniendo la mirada química orgánica. Por ejemplo, las aminas, las amidas. Miren, acá tienen un ejemplo de amida. Es como si fuera un ácido orgánico, pero en vez de tener oxígeno, tiene un amino, ¿eh? Radical, carbonilo, amino. Bueno, todos estos compuestos que ustedes están viendo acá, los halógenos también forman parte de, de este proyecto llamado química orgánica. El azufre se llaman tioalcoholes o tioéster. ¿Ven? El, el tioéter, el éter, ¿se acuerdan que acá dijimos que el éter era la cadena carbonada, por acá tenemos los éteres. Miren. Enlace oxígeno, enlace cadena carbonada. Bien, éter. ¿Y por qué se llama tioéter? Porque el oxígeno fue reemplazado por el azufre. Y cuando eh, hablamos de un alcohol, oxígeno, hidrógeno, bueno, por eso se llama tioalcohol, porque tiene, el oxígeno fue reemplazado por el azufre. ¿Eh? Entonces, todos estos compuestos van a dar lugar a moléculas complejas, que son las que nosotros vamos a trabajar a lo largo del curso. ¿Qué les va a pasar eh, con los contenidos del libro? Voy a pasar al libro porque necesito que tengan muy claro esto que les voy a comentar, porque les va a generar un desafío la lectura. Y es lo siguiente, ustedes van a ver que en el libro de texto, el capítulo creo que estoy compartiendo, sí, el capítulo, miren, el capítulo de Introducción a la Química Orgánica se desglosa cada uno de los temas que está en esa tabla que les acabo de mostrar en un capítulo específico del libro. ¿Ven? Miren, capítulo 13, alcanos y aluros de alquilo, alquenos, alcoholes, compuestos carbonídicos, ácido carbónico, aminas, amidas. Es una descripción detallada de todos los grupos funcionales que hemos estado viendo. Nosotros, ¿cómo vamos a seguir el flujo de trabajo del cursillo? El flujo de trabajo del cursillo que nosotros vamos a transitar, en la próxima clase vamos a trabajar sobre el carbohidrato y empezamos con las macromoléculas, lípidos, proteínas, enzimas, hasta terminar el cursillo. Entonces, por ahí se van a preguntar, profe, pero ¿y todos estos capítulos? Bueno, quiero contarles como todos los grupos funcionales están de una manera u otra incluidas en estas macromoléculas, la estrategia que vamos a tener es, desde estas macromoléculas, estar regresando a estos capítulos del libro. Van a tener que ir hacia ellos y revisar las definiciones. Entonces, si ustedes me preguntan, profe, ¿tengo que conocer esos capítulos? ¿Tengo que leerlos? Sí, definitivamente. Es más, si ustedes ven en el programa, el eje temático número 2 describe en la unidad todos estos capítulos. Pero, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes vayan de a poquito incorporando, porque son muchos contenidos, que vayan incorporando de a poquito eh, estas características que nos van a ir aportando para comprender las macromoléculas. Por ejemplo, en química orgánica, los compuestos pueden formar enlace simple, carbono-carbono, doble enlace, triple enlace. Bueno, bárbaro. Pensando en el átomo de carbono como una molécula que tiene forma en el espacio, ¿cómo se constituye? Si yo imagino que es una pirámide triangular, ¿cierto? Cada átomo de carbono es una pirámide. ¿Cómo se forma entonces el enlace simple? Y bueno, si a estas pirámides vos las unís por el vértice. Si la unís por el vértice, entonces las pirámides pueden girar sobre ese eje, vos las podés rotar libremente. ¿Qué dificultad van a tener en el espacio, en el contexto de la molécula? Y que los grupos, los radicales, porque recuerden que tiene forma en el espacio, ¿no? Bueno, pueden chocar, pueden molestarse, y algunas moléculas tienen menos capacidad de movilidad y otras más. Y eso va a ir haciéndolas diferentes una de otra. Y bien, ¿y cómo constituye un enlace carbono doble enlace? Si la estructura es totalmente rígida. Y bueno, a esta pirámide, si yo con los vértices, con el vértice,
constituí un enlace y para que sea doble enlace tengo que unir dos vértices, ya que lo uno por la arista. Entonces ya cuando uní un doble enlace, este doble enlace no le permite a estas pirámides girar porque le da una estructura rígida. Esta estructura rígida define un plano. Ese plano imaginario, como tiene forma la pirámide, va a tener enlaces por encima y por debajo de ese plano. Entonces, todas estas cosas hay que describirlas. ¿Y cómo se describe? ¿Dentro de qué área temática? Y ahí aparece la isomería. Entonces, muchas moléculas, contando los átomos, parecen la misma, pero en el espacio son distintas. Entonces, ese concepto es la definición de un isómero. Entonces, existen distintos tipos de isomerías en la química orgánica. Isomería de cadena, o puedes tener 30 átomos de carbono y toda la cantidad necesaria de hidrógenos. Listo. Y te muestran otra molécula resumida que tiene la misma cantidad, pero cuando la desarrollas, vos ves que uno es una cadena larga y el otro es cadenas con un montón de ramitas. Esta molécula llena de ramitas de átomos de carbono, que en la totalidad es la misma cantidad que la otra, son totalmente diferentes. Es una llave que no encaja en una cerradura, punto. Entonces, si ustedes van leyendo estos capítulos uno a uno, van a ir encontrando esta secuencia que yo les estoy diciendo. Cómo es un enlace simple, qué características tiene, cómo se nombran los átomos de carbono, por, tomo la cadena más larga, o los ordeno alfabéticamente, desde el menor al mayor. Bueno, van a ir leyendo eso, se van a ir amigando con eso, van a encontrarse después en la lectura con qué cosa. ¿Ven lo que les digo de la complejidad de las moléculas? ¿Eh? Van a ir encontrándose con la definición de isomería. Acá tienen isomería. Bueno, para los alcanos, para aquellos que tienen el enlace simple, comienza ya la definición de isómeros. Estos isómeros pueden ser isómeros de cadena, miren, tiene la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, estas dos moléculas que están acá, pero en el espacio están organizadas de diferente manera. Parecen en la fórmula resumida, que es el mismo compuesto, pero en el espacio es totalmente diferente. Entonces aparecen isomería de cadena. Ven, miren, acá tienen. Todos estos compuestos son isómeros. Pero ¿cuál es la particularidad? Mirá, este es lineal, este tiene una ramificación, este tiene tres ramificaciones. Entonces, todos estos conceptos generales, yo no pretendo que se estudien esta arquitectura de las moléculas. No, 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 no es el propósito. Yo les voy a decir a lo largo de los temas que vamos a ir desarrollando qué van a estudiar ustedes, qué sí tienen que memorizar, qué sí tienen que reconocer. Pero entonces cuando hagan la lectura, le prestan mucha atención a, a cómo se nombran, a las reglas de la nomenclatura de la química orgánica, a qué es isomería, cómo empieza la isomería a introducir conceptos, qué tipos de isomería se conocen, cómo se nombran los compuestos cíclicos, porque vamos a volver a eso, desde la química que vamos a ver el lunes, vamos a estar volviendo a estos capítulos, que pueden formar ciclos con enlaces simples, que los alquenos pueden formar moléculas, esto que les decía el doble enlace, ¿eh? Cuando forman un doble enlace, cuando estos dos átomos de carbono se unieron, lo hicieron por dos vértices de esta pirámide. Entonces, esto genera un plano y por ese plano hay compuestos por arriba y por abajo. Acá van a aparecer para los alquenos, lo que les estaba comentando, es esto, ¿no? Van a aparecer para los alquenos la isomería cis y la isomería trans. Y si ustedes se preguntan, bueno, pero esta isomería cis trans me suena claro porque es tan importante para la biología que en los supermercados vas a ver que dice productos libres de trans, enriquecido con cis, porque la forma en el espacio es tremendamente importante para la biología. Entonces, isomería geométrica. Y quiero que vayan comprendiendo y viendo, entendiendo una imagen mental
de esto, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando en las macromoléculas. Y así vamos a ir avanzando con cada uno de estos capítulos. Ustedes tienen que ir leyéndolos porque los vamos a utilizar. Ya van a ver la clase que viene. E ir reconociendo esto que yo les decía. Por ejemplo, el grupo, alcohol, son solventes, orgánicos. Vamos un poco a traer lo de lo cotidiano, ¿no? El rol en la biología, este, cómo se organizan, primario, secundario, terciario. Ya van a ver cómo hablamos de esto cuando hablamos de fosfolípidos, triglicéridos, de las moléculas que hablan ustedes en biología constitutivas de la membrana citoplasmática. Bueno, sí o sí tenemos que llegar a estos capítulos y a las macromoléculas. Entonces, todos estos capítulos los van a ir leyendo sistemáticamente y no queden atrapados en estudiar de memoria una fórmula de estas que yo, por ejemplo, al azar estoy representando. No, eh, yo les voy a decir específicamente cuáles sí son de interés que ustedes conozcan. ¿Eh? Pero, bueno, todas estas formas gráficas que representan los libros que te ayudan a comprender el concepto, ¿no? Entonces lo van leyendo, eh, no hace falta que sepan los puntos de ebullición, los puntos de fusión, no hacen falta porque esos datos los encontrás en una tabla y listo, y punto, ¿no? Está bueno, Martina, tu pregunta. El Wolf lo vamos a ver a lo largo de todo el año, pero a partir del lunes hablo de Wolf, Harper y Federici. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a hablar de las macromoléculas se quedan muy cortas, muy corto el Wolf. Ahí donde sí, empezamos a meter, eh, en el libro, en el Harper y en el Wolf van a encontrar que está el mismo capítulo hidrato de carbono que en el Wolf. Claro, pero los contenidos son más orientados a la medicina y hacia ese lugar vamos. O sea que vos vas a seguir trabajando como hilo conductor el Wolf, pero en un momento vas a sentir que ese hilo es demasiado fino. Y yo te voy a estar trabajando y reforzando de Harper y de Feducci. ¿Eh? Eso te permite a vos darle un enfoque más biomédico a la química y al cursillo y no quedar tan atrapado en una química orgánica pura. ¿Eh? Así que este va a seguir siendo un hilo conductor, pero ya a partir del lunes definitivamente sí o sí Harper y Feducci. Y bueno, y así van a ir avanzando sobre estos capítulos, conociendo, viendo las características, que insisto, lo vamos a estar eh, retomando en cada una de las macromoléculas. Por eso necesito que lo lean, que lo conozcan, que sepan de qué se trata, porque yo voy a hablar eh, confiado de que ustedes ya saben de qué se trata. Eh, por supuesto que tienen la oportunidad de decirme, profe, no entendí, y me explica, bueno, dale, mira, veamos qué dice el capítulo de acá. Entonces vamos a estar yendo, viniendo, eh, nos podemos permitir eso, ¿sí? Pero traten de leerlo porque nos va a permitir comprender de una manera más fácil y generar mejores imágenes mentales respecto del desafío de las macromoléculas. ¿Eh? Entonces, no sé si quedó más o menos eh, claro qué es lo que hay que transitar con estos capítulos que no es que los doy por sentado, los vamos a estar viendo desde las macromoléculas. Desde ahí vamos a estar siempre viendo y trayéndolo a la memoria permanentemente. Por eso están en los contenidos del eje temático 2. Yo creo que hoy hasta acá me parece oportuno y razonable que lleguemos con la clase de hoy. Eh, no sé que ustedes, si tienen alguna pregunta, qué sensación les ha causado. Veo que muchos compañeros se han retirado del aula. Bueno, son adultos y pueden hacer lo que quieran. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Quedó claro? A ver, vamos al siguiente punto. Resumen de la clase de hoy. ¿Qué es la química orgánica? ¿Qué cosa la caracteriza? Que sí, el actor principal es el átomo de carbono, pero ¿qué es lo importante del átomo de carbono? No es que él sea necesariamente el más abundante, es que su configuración electrónica es diferente porque se han hibridado los enlaces, eso le da forma en el espacio y bueno, y esta forma en el espacio comienza a ser un factor tremendamente fuerte para entender la química. ¿Qué otra cosa? Que así como existe en química inorgánica ácidos,
hidróxidos. Bueno, acá también existen grupos funcionales. Son muchos más y los tienen que conocer a todos. Tienen propiedades químicas, sí, características, sí, pero definen familias. La familia de los aldehídos, de las cetonas, de los alcoholes, y tienen que reconocerlos. Y tienen que reconocer la macromolécula a qué familias pertenecen, qué grupos funcionales están en ellas, qué los caracteriza, por qué este es soluble, por qué el otro no es soluble en el agua. Todo eso lo vamos a ir hablando y bueno, en base a qué, y bueno, a rescatar los capítulos particulares de cada grupo funcional, ¿sí? Entonces, esa sería, era el proyecto de mi clase hoy. No sé si ustedes sienten que el objetivo lo alcancé. ¿Qué les parece? ¿Comentarios? Bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, si les ha quedado ya un poco más claro que es química orgánica, simplemente a partir del lunes vamos a empezar a usarlo eso, ¿sí? Va a ser muy importante. Y siempre recuerden que voy a estar rescatando como ejemplo esto de el modelo de cerradura llave. Yo les voy a decir, chicos, esta molécula encaja o no encaja en la biología del hombre, en los vegetales. Ya van a ver cómo vamos a ir encontrando mucha justificación desde la química, eh, dirigido directamente a lo que nos pasa en el cotidiano, en la biología y en la medicina. Ya nos empezamos a meter de lleno en eso, ¿ok? Así que bueno, chicos. Yo diría que hasta aquí hoy compartimos este momento, ¿de acuerdo? Y les agradezco que me hayan acompañado, les agradezco que hayan estado presentes. Si les parece, nos vemos en la clase próxima. Si pueden ver estos capítulos, haberle dado una miradita, eh, buenísimo. Va a ser muy positivo porque van a aprovechar mucho la clase. De todos modos, si ustedes sienten que hay que explicar un poquito más, me van pidiendo y lo vamos charlando. Entonces, en conclusión, la clase que viene, hidrato de carbono o carbohidratos, es sinónimo. Arrancamos con eso, ¿les parece? Nos vemos en la clase que viene, chicos. Sí. Bueno, un saludo muy afectuoso. Gracias por acompañarme. Y nada, a descansar un poco, a disfrutar la vida, ¿sí? Chicos, que estén todos muy bien. Nos encontramos en la próxima clase. Carbohidratos o hidrato de carbono, ¿sí? Muy enfocados. Los tres libros cerca de la mano, ¿ok? Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos si Dios quiere.